Hola, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos a la segunda parte de la sesión del día de hoy. El tema que vamos a tratar en esta ocasión va a ser reacciones químicas. En esta parte de reacciones químicas les vamos a presentar qué es una reacción. Vamos a ver la diferencia entre una reacción y una ecuación, las velocidades en las que ocurre una reacción química y los tres tipos de reacciones que vamos a tener. Bueno, no los tres tipos, sino las tres clasificaciones, que va a ser por intercambio de partícula, por comportamiento químico y por la relación con la energía. Entonces vamos a ver cada una de estas partes. Me dice ahí que vamos a hablar de las reacciones químicas. Me dice que las reacciones toman lugar cuando las sustancias sufren cambios fundamentales de identidad, es decir, cuando existe un cambio químico y cuando hay una interacción entre dos sustancias. Me dice que una o más sustancias se consumen mientras se forman sustancias nuevas. Esto es algo que ahorita vamos a aprender con algo llamado reactivo y producto. Ahorita hablamos de esto. Y me dice que una reacción química es la interacción de dos o más sustancias y que una ecuación química sirve para poder representar mediante símbolos lo que sucede en una reacción. Ojo, aquí cuando es un poco confuso, pero cuando hablemos de reacciones químicas, pues en realidad vamos a estar utilizando ecuaciones químicas, porque como me lo dice allí, me va a estar representando mediante símbolos, pues lo que sucede en una reacción. A veces una reacción no la podemos observar así a simple vista, algunas otras sí, pero la explicación teórica que podemos hacer es mediante una ecuación, mediante símbolos y fórmulas químicas. Entonces, pues eso es lo que vamos a estar empleando para poder explicar esta parte de acá y es lo que vamos a estar viendo de aquí en adelante, reacciones químicas. Para ello, les presentamos lo que es una ecuación química que va a representar a una reacción química. Vamos a tener algo así, ¿no? Voy a tener, por ejemplo, dos sustancias, que es la A y la B, y voy a tener sustancias C y D. Hay tres cosas fundamentales que yo tengo que saber o reconocer de una ecuación química que representa una reacción química, que es la siguiente. Primero, lo que va a dividir una cosa de la otra va a ser esta flecha de acá, que yo voy a conocer como flecha de reacción. Esta flecha puede estar girando hacia la derecha, puede tener una doble flecha que puede estar a la derecha y a la izquierda, que indicaría equilibrio, puede tener unas condiciones que generalmente van arriba, inclusive abajo de la flecha, pero esa flecha es lo que me va a dividir dos cosas importantes. Esa la voy a conocer como flecha de reacción. Y lo que me va a dividir es algo que yo voy a llamar reactivos, que es lo que se encuentra antes de la flecha o a la izquierda de la flecha. ¿Qué quiere decir esto de reactivos? Que van a ser las sustancias que van a interaccionar. Es lo que me dice acá el segundo punto, que una o más sustancias se consumen. Esto es lo que se va a consumir y yo lo voy a llamar reactivos, y al momento de que se consumen estas sustancias o estos reactivos se van a formar sustancias nuevas, y esas sustancias nuevas que se forman las voy a llamar productos, ¿ok? Entonces la flecha de reacción me va a dividir lo que son reactivos y productos. En palabras burdas, lo que está a la izquierda de la flecha o antes de la flecha lo voy a llamar reactivos, y lo que está después de la flecha o a la derecha de la flecha lo voy a llamar productos. Ese es a grandes rasgos lo que contiene una reacción química. Y obviamente aquí posiblemente más adelante nos vamos a encontrar con unos números acompañando. Estas letras A y B representan, les repito, a elementos y compuestos. Aquí va a haber unos números a manera de exponentes, perdón, de coeficientes, que van a estar acompañándonos a mis elementos y compuestos. Esto es algo que vamos a ver en el siguiente tema, que se llama balanceo de ecuaciones, y también aquí posiblemente pueda tener algunas letras entre paréntesis que me indica su estado de agregación, pero pues no nos metemos ahorita en esas partes, simplemente es ver qué es lo que puede tener una reacción química. Luego me dice que las unidades de velocidad en las que ocurre una reacción es mol por segundo. ¿Cómo interpretamos estas unidades de velocidad de reacción? Imagínense cuando vamos en un automóvil. Cuando vamos en un automóvil nosotros decimos que vamos a tantos kilómetros por hora. ¿Y cómo interpretamos eso? Que en una hora podemos recorrer tantos kilómetros, ¿no? Pues eso mismo sucede aquí en las unidades. Aquí las unidades me dice que se consumen tantos moles, ya sea de reactivo A o de reactivo B, por cada segundo de reacción. O lo podemos interpretar al revés, que por cada segundo que ocurre una reacción se consumen o se producen tantos moles, porque puede ser tanto de reactivos como de productos. Así es más o menos como interpretamos esta parte de acá. Y esto es pregunta de examen, ¿eh? Ojo, lo de las velocidades en la que ocurre una reacción, o más bien las unidades, esta es pregunta de examen. Entonces ahora sí, vamos a ver los diferentes tipos de reacciones que nos encontramos. Entonces vamos a ver
tipos de reacciones. Y la primera clasificación de tres que vamos a ver para este tipo de reacciones va a ser una que se llama intercambio de partícula. Y en estos tipos de reacciones de intercambio de partícula vamos a ver cuatro. ¿Cuáles son esas cuatro? La de síntesis o adición, que me dice que una sustancia se une a otra para producir una nueva. El modelo general que podemos tener, pues va a ser esta, ¿no? Una sustancia Z interacciona con una sustancia Q y produce una sustancia ZQ, ¿no? El resultado de la unión de estas dos sustancias de aquí. Y aquí tenemos un ejemplo, pues claro. Tendremos átomos de nitrógeno que van a reaccionar con átomos de hidrógeno para formar un compuesto llamado amoníaco. Aquí los que ya saben un poquillo del tema está mal balanceada, pero les repito, esto del el balanceo lo vamos a ver la siguiente sesión. Ahorita olvídense de eso del balanceo, simplemente esto es ilustrativo para poder entender qué es una reacción y cómo es el modelo general. Entonces, esta es reacción de síntesis o adición. Así como tengo una reacción de síntesis o de adición, también tengo una reacción que se llama descomposición. Me dice que un compuesto se descompone en sustancias más sencillas. ¿Esto cómo lo puedo interpretar? Pues lo contrario a esta reacción de síntesis o de adición. Voy a tener ahora una sustancia, generalmente pues estos son compuestos, y se va a dividir en sus partes más sencillas, que serían sus elementos presentes, ¿no? Aquí tengo la sustancia ZQ y se va a dividir en Z y en Q, es decir, en sus componentes. Aquí, ¿qué ejemplo tengo? Pues el ejemplo de la descomposición del agua oxigenada, es decir, del peróxido de hidrógeno. Tengo el peróxido de hidrógeno, se va a descomponer. ¿Y en qué se descompone? En agua y en oxígeno. Obviamente aquí le hacen falta ciertas condiciones para que ocurra, porque pues no ocurre así porque sí, pero es meramente ilustrativo, nada más como ejemplo. Esa es reacción de síntesis y de descomposición. Tenemos un tercer tipo de reacción que se llama sustitución simple y me dice que un elemento ocupa el lugar de otro en un compuesto dejando un elemento sin combinar. O sea, ¿cómo? Voy a tener un compuesto y en este compuesto uno de estos elementos va a ser sustituido por otro y va a formar un nuevo compuesto. Aquí tenemos el modelo, ¿no? Tenemos una sustancia que está compuesto por Z y por Q y va a interaccionar con R. Y en este caso, pues R va a ocupar el lugar de Q y Q como es sustituido, pues va a quedar solito como R estaba en reactivos, ¿no? Es decir, va a existir un intercambio de uno de estos elementos en la reacción. Obviamente este es un modelo general, el de Z, Q y R. Aquí, por ejemplo, también puede haber casos en que R sustituye a Z y queda una sustancia RQ, pero es nada más como el modelo general. O sea, no todo se apega a que lo primero es Z y lo segundo es Q. Y así como me dice el modelo va a entrar o se va a llevar a cabo la reacción de sustitución simple. Simplemente es un modelo general y ya nada más en la reacción, en el ejemplo que me den, tengo que identificar pues quién es el que está sustituyendo, ¿no? Esto es meramente ilustrativo, es un modelo general. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo, valga la redundancia, tenemos el cloruro de plata que reacciona con hierro. En este caso, el hierro va a sustituir a la plata. Aquí sucede lo que les digo. Aquí no R ocupa el lugar de Q. Bueno, no sustituye a Q, sino aquí en este caso R sustituiría a Z. Pero les repito, se cumple que sea una sustitución. Y bueno, al momento en el que hierro sustituye a la plata, pues se forma un nuevo compuesto llamado cloruro de hierro y dejando a la plata sola, ¿no? Es lo que me dice la reacción de sustitución simple. Ahora, reacción de sustitución doble. Me dice que dos compuestos diferentes intercambian compañero y producen nuevos compuestos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues sí, es un poco burdo decirlo así, intercambian compañero, pero realmente es lo que sucede. Los elementos de un compuesto intercambian y se forman compuestos nuevos. Ejemplo, aquí les repito, tengo el modelo que no siempre se apega, por ejemplo, a una reacción en la vida real, pero es nada más para ilustrar qué es lo que sucede. Tengo un compuesto ZQ y un compuesto RS, y aquí R cambia con Q y se forma un compuesto ZR y un compuesto QS, ¿no? En una reacción, ¿cómo se vería? Aquí tengo, por ejemplo, hidróxido de sodio que reacciona con el cloruro de magnesio. ¿Quiénes van a intercambiar de lugar o de compañero? Pues el cloro va a sustituir al magnesio para irse con el sodio y formar el cloruro de sodio. Y aquí el magnesio va a sustituir al cloro para unirse al ion hidróxido y formar el hidróxido de magnesio. Si se dan cuenta, nuevamente está mal balanceado. Los que no saben qué es el balanceo hasta ahorita, no se preocupen, les repito, lo vemos la siguiente clase, perdón, la siguiente sesión. Y aquí ya tenemos el modelo de sustitución doble. Simplemente, ¿qué fue lo que pasó? Intercambian compañeros. Eh, a lo mejor esto está de más, es simplemente para ayudarlas a comprender un poco esto. Por ahí algunos compañeros me preguntan
A veces, ¿cómo se puede interpretar mejor esto? Pues relaciónenlo con un ejemplo de la vida diaria. Por ejemplo, ustedes conocen a alguien y se sintetiza una amistad, ¿no? Por así decirlo. Es una reacción de síntesis, ustedes conocen a alguien y se sintetiza una nueva amistad. Y luego con esa persona pues se pelean y la amistad se rompe, ¿no? Esa sería la reacción de descomposición. Y esta de reacción de sustitución simple y doble, pues ya se pegaría un poco más a una relación amorosa. Ustedes se salen con su novio o su novia y su novio o su novia lo sustituye por una persona más, ¿no? Y ustedes pues quedan solos, son los sustituidos. Y si ustedes son más aventados, pues intercambian pareja, ¿no? Ya no entramos en más detalle, pero bueno, son ejemplos que están de más. Simplemente es para poderlos ayudar a comprender un poco esto de las reacciones de intercambio de partícula. Luego, el siguiente tipo de reacción o la siguiente clasificación de tipos de reacciones que vamos a tener va a ser por el comportamiento químico. En este de comportamiento químico vamos a ver tres. Aquí vamos a añadir una nueva reacción que no está enlistada en la teoría, porque si ustedes se van a la teoría en la de tipos de reacciones, no va a haber un tipo de reacción, lo podemos añadir ahí. De todos modos, en la siguiente unidad, en la unidad número 3, vamos a hablar de ella. ¿Cuáles van a ser los tipos de reacciones que voy a encontrar aquí en comportamiento químico, perdón? La número uno va a ser la reacción de neutralización, que también recibe el nombre de ácido-base. Y me dice que un ácido se neutraliza con una base produciendo sal con agua. Esto también es una reacción de doble sustitución. Ahorita vamos a ver el modelo general, pero antes de ver esto, ¿no se acuerdan que ya habíamos hablado de esto? De neutralización. ¿En dónde lo habíamos visto? Ah, pues cuando habíamos definido lo que era un ácido y una base. Recuerden que cuando veíamos características de ácidos, me decía que neutralizaban a las bases, y cuando veíamos características de bases, me decía que neutralizaba a los ácidos produciendo sal con agua. Pues bueno, esa neutralización es un tipo de reacción de comportamiento químico y la interacción entre un ácido y una base, que es lo que me produce sal con agua. Por ahí ya podemos responder una pregunta del banco que así me dice, ¿no? ¿Cuál es la reacción que me representa la formación de una sal? Pues podríamos buscar una reacción de neutralización, ¿no? Ácido más base produce sal y agua. Y ese es el modelo general, ¿no? Un ácido reacciona con una base y lo que me produce es una sal y agua. Aquí tenemos el modelo o un ejemplo de una reacción. Por ejemplo, tengo el ácido clorhídrico que reacciona con el hidróxido de sodio. ¿Qué sal me va a producir? Pues una sal llamada cloruro de sodio y agua. Esto siempre se va a cumplir. Y sigue siendo reacción de doble sustitución, ¿no? El hidrógeno cambia al cloro para irse con el hidróxido y poder formar el agua. Y el cloro cambia al hidrógeno para poder irse con el sodio y formar la sal, ¿cierto? Ojo, algo aquí por favor que necesito que anoten en su teoría es que dependiendo el ácido que yo tenga, va a ser la sal que se forme. Ejemplo, aquí tengo un ácido hidrácido, es decir, metal más no metal. Y como tengo un ácido hidrácido, se va a formar una sal binaria. ¿Ok? Es lo que me está diciendo aquí la fórmula. Entonces ahí abajo anotan, cuando tengo un ácido hidrácido, se va a formar una sal binaria. Esto es en reacción de neutralización. Y cuando tenga un ácido oxiácido, se va a formar una sal oxisal. ¿Eso debido a qué es? Pues por el ion poliatómico que vamos a estar teniendo ahí presente. Esa es la notación que necesitaría yo que hicieran ahí en la reacción de neutralización. Ahora, segundo tipo de reacción en comportamiento químico es la reacción de combustión. Me dice que un hidrocarburo reacciona con oxígeno y produce CO2 con agua. Cuando decimos que reacciona, decimos que se quema o arde en presencia de oxígeno, y esto siempre que me va a producir dióxido de carbono y agua. Eh, Ojo, ¿qué es un hidrocarburo? Un hidrocarburo va a ser un compuesto que va a estar formado exclusivamente por esos elementos, hidrógeno y carbono. Y esos pues se van a quemar y me va a producir CO2 y agua. Si no tuviéramos un hidrocarburo, pues cualquier cosa que se pueda quemar o que pueda arder me va a producir una reacción de combustión. Ejemplo, el modelo me dice, yo voy a tener un combustible. ¿Quién va a ser ese combustible? Pueden ser hidrocarburo o, repito, algo que se pueda quemar. ¿Ok? Ese va a ser el combustible que va a reaccionar con el comburente. ¿Quién va a ser el comburente? Siempre va a ser el oxígeno. Digamos que el comburente va a ser lo que va a avivar la llama de algo que se va a quemar. ¿Ok? Entonces el comburente siempre va a ser el oxígeno y siempre, siempre el resultado de esta reacción de combustión va a ser dióxido de carbono y agua. Ese siempre va a ser el resultado. Entonces ya tengo el modelo general para la reacción de combustión. Combustible más comburente me produce CO2 y agua. Y aquí tengo un ejemplo.
Este compuesto que yo tengo CH4, por favor, ahí anótenlo en su teoría, es un compuesto llamado metano. Otra característica que me interesa que anoten ahí en su teoría es que el metano no se disuelve en agua, entonces por ahí se les preguntan metano más agua, no les pasaría absolutamente nada porque no se mezclan. Entonces, regresando a lo de tipo de reacción, tenemos la reacción de combustión, el metano sería el combustible, el oxígeno, les repito, es el comburente y esto me produce CO2 y agua. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto, siguen estando del lado del producto, entonces pues da igual si va primero CO2 o luego el agua, ¿ok? Sigue estando del lado de productos. Esa es reacción de combustión. Estas dos reacciones que acabamos de ver son las que se encuentran en la teoría, pero falta un tercer tipo de reacción. Es la nueva que añadimos, es la reacción de óxido de reducción. Simplemente me dice que un elemento pierde electrones para oxidarse, mientras que otro gana electrones para reducirse. Este es un tema que vamos a ver en la unidad número 3 en reacciones de óxido de reducción. De hecho, ya no estamos muy lejos de este tema. Y el modelo general para esta reacción es que voy a tener un elemento que se va a reducir, es decir, que va a ganar electrones, y un elemento que se está oxidado, es decir, que va a perder electrones, y pues va a sufrir un proceso contrario. Si este se va a estar reduciendo, va a pasar a estar oxidado, y si este va a estar oxidado, va a pasar a ser reducido. ¿Y esto debido a qué es? Pues debido a una pérdida o ganancia de electrones. Pero este tipo de reacciones de óxido de reducción lo vamos a definir en la unidad número 3, ¿ok? Simplemente es nada más por clasificar. Esto es con lo que compete a comportamiento químico. Vamos a ver ahora por su relación con la energía. Entonces vemos tipos de reacciones ahora por su relación con la energía. Y aquí únicamente vamos a ver dos, que son las dos últimas que tenemos enlistadas en la teoría. La reacción endotérmica, que me dice que es aquella que para llevarse a cabo necesita energía. Ahí tenemos el modelo. Este triángulo que nosotros tenemos aquí, bien lo podríamos sustituir por una letra E, que significa energía, pero este triángulo, al menos en este momento, sin llegar a la parte de termodinámica, porque estas son reacciones termodinámicas, lo vamos a estar interpretando como energía. Es una letra griega llamada delta y en este caso lo vamos a interpretar como energía. Más adelante vamos a ver que esta energía va a tener un nombre específico llamado entalpía. Pero eso lo vamos a aprender ya casi hasta el final, cuando veamos termodinámica. Simplemente observemos allí que en la reacción endotérmica me dice que necesita energía. ¿Cómo voy a saber en una reacción que va a ser una reacción endotérmica? Porque si tengo un modelo así, sin conocer el valor de la entalpía, que todavía no sabemos qué es entalpía, que vamos a aprender en la unidad número 5, si yo tengo energía del lado de reactivos, quiere decir que necesita esta energía para que la reacción se lleve a cabo. Entonces es una reacción endotérmica, porque la energía se encuentra del lado de reactivos. Ahora, esa es reacción endotérmica. La otra reacción va a ser exotérmica. Me dice que es aquella que al llevarse a cabo libera energía. Entonces, si me está diciendo que libera energía, la energía se va a encontrar del lado de productos, porque está liberando, u otro sinónimo que podemos tener está produciendo energía. ¿Ok? Entonces, si me dice que es una reacción endotérmica, la energía debería de estar del lado de reactivos, y si es una reacción exotérmica, la energía debería de estar del lado de productos. Y así es como nosotros tenemos los diferentes tipos de reacciones y cómo las clasificamos.